Qué bendecidos somos de poder tener músicos que amen al Señor y que quieran estar acá adorando junto a nosotros. Muchas gracias. Yo he ido a iglesias donde se adoraba o con palmas, porque no había otra manera de llevar el ritmo, o a capela, o con un grabador. Y es una bendición tenerlos a ustedes. Muy bien. Quiero que hablen sus Biblias, por favor. Te invito al libro de Filemón. ¿Cómo un libro tan chiquito puede durar tanto tiempo? Pero dura hasta hoy. Ha sido una hermosa travesía conocer a este hombre. Este hombre que Pablo lo guió a perdonar a este Onésimo. Este hombre que Pablo confió en el carácter de Filemón para que perdone a Onésimo. Pablo lo guió a las acciones que tenía que hacer para perdonar a Onésimo. Y hoy quiero ver con vos cómo Pablo le recordó las motivaciones correctas para perdonar a Onésimo. Pero antes que eso vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad de abrir tu palabra y que ella sea la que nos esté guiando en nuestras vidas. Señor, esto es de vital importancia porque, según tu palabra dice, todos ofendemos muchas veces. Padre, muchas veces nos toca estar del lado de Filemón, teniendo que perdonar. Y es nuestro carácter el que está siendo puesto a prueba. Y tu palabra nos guía de cómo debemos perdonar. Y queremos entender, Señor, cuál debe ser nuestra motivación cuando no queremos hacerlo. Pero también, como Onésimo, vamos a necesitar el perdón. Y Señor, que vayamos buscándolo con humildad, con arrepentimiento, buscando la comunión y estando dispuesto a pagar aquello que hemos roto, si fuera la confianza o lo que fuere. Te pedimos, Señor, tu guía a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo bueno es que vamos a poder repasar juntos el libro sin ningún problema, porque son apenas 25 versículos, 22 versículos. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, estamos en Filemón capítulo 1, es el único capítulo, otra vez, perdón. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Entendíamos que Apia era su esposa, Arquipo era su hijo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este hombre tenía un amor, y eso era el rasgo de su carácter, por el Señor Jesús. Amaba al Señor Jesús. Era su interés principal, Dios. Y dice, y por todos los santos. En su carácter vemos que amaba a Dios con todo su corazón y amaba a otros con todo su corazón. ¿Les hace acordar algún mandamiento? El primero, el grande mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguimos leyendo para ver rasgos de su carácter. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Ahí habíamos visto que él tenía una preocupación por la comunión fraternal. Esa palabra participación, la palabra koinonía, él estaba interesado en que su comunión con sus hermanos sea eficaz. En su carácter vemos que también él estaba interesado por el conocimiento. Seguimos leyendo el verso 6. En el conocimiento
de todo el bien que está en vosotros. Él quería tener ese conocimiento, que era un conocimiento no de cerebro, sino de corazón. Era ese conocimiento profundo, ese conocimiento relacional de lo que Dios estaba haciendo en él y de lo que él podía hacer para el Señor al obedecerle. Él estaba interesado también por la gloria de Dios. Dice, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Si hay algo bueno en nosotros, no vino de nosotros. Nuestro corazón es engañoso y más que todas las cosas. Si hay algo bueno en nosotros, si ven que somos amables, si ven que somos considerados, si ven que somos generosos, todo lo bueno que vean en nosotros es por Cristo Jesús. Amén. Y él estaba interesado en ser de bendición. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, en el amor de Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados. Recuerden esa palabra, los corazones de los santos. En su carácter él estaba interesado por ser de bendición para los santos. El hecho de que este hombre perdone a Onésimo iba a ser un motivo de gozo, iba a ser un motivo de tranquilidad, de cuidado al corazón de los santos. Ya lo había hecho y él quería seguir haciéndolo. ¿Cómo debía perdonar? Verso 10 al 14. Leemos en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Lo primero para perdonar, debemos recibirles. Dice, recíbele como a mí mismo. Literalmente, recíbele como si fuesen mis mismas entrañas, como si yo realmente estuviera ahí, pero con el rostro de Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Estaba diciendo recibile. Él está arrepentido. Él está dolido por lo que ha hecho y él está determinado a no volver a lastimarte. Si la persona viene de esa manera, le recibimos. Él debía restaurarle, verso 15 al 16. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Un esclavo que traicionó a su amo, que merecía ser avergonzado o muerto, Pablo le estaba pidiendo que sea restaurado, que lo reciba para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para ti, pero cuanto más para mí, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. De devolverle ese lugar de servicio que tenía. Y ahora él no solamente iba a ser un esclavo de él, sino que además iba a ser su hermano. Su servicio, si antes era bueno, ahora iba a ser excelente. Si antes él trabajaba lo suficiente, ahora él iba a trabajar muchísimo más. Él quería ser restaurado. Y si perdonamos a alguien, verso 17 al 18, debemos darle la oportunidad que haga la necesaria restitución. Si robó algo, debe devolverlo. Verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Si nos han ofendido, si nos han traicionado y vienen arrepentidos, vienen transformados por Jesucristo y vienen determinados a no volver a lastimarnos, debemos recibirlos, debemos restaurarlos y darle la oportunidad que arregle lo que rompió. Si traicionó la confianza,
debe volver a recuperarlo. Si robó dinero, debe trabajar y devolverlo. Si infringió alguna ley, debe presentarse y declararse culpable. La necesaria restitución es la evidencia de que el arrepentimiento es genuino. Y quiero ver con vos en esta mañana qué motivos Dios le recuerda a este hombre. Dios anima a este hombre para que perdone. Porque a veces no tenemos ganas de perdonar. Sabemos que hay que hacerlo, pero no queremos hacerlo. ¿Qué es el combustible de este perdón que Dios espera que yo perdone? Lo primero, vemos del verso 19 al 25. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Que le dice, tú mismo te me debes también. ¿Qué creen ustedes? ¿Está hablando de su hijo Onésimo, a quien él engendró en sus prisiones? Y ahora dice, si él te debe algo, si él hizo algo, te debe, yo lo voy a pagar. Pero recordá que vos mismo te me debes. No está diciendo vos me debes. Lean conmigo el texto. Dice, por no decirte que aún tú mismo, ¿qué palabra sigue? Te me debes. No dice tú mismo me debes. No era una deuda que Pablo había dejado y diciendo, quédate con el vuelto, si lo necesito te lo pido. Tú mismo te me debes, y el énfasis es a mí. Pablo había hecho algo en la vida de este hombre llamado Filemón, que hizo que Filemón estuviera en deuda con Pablo. Por lo que entendemos, Filemón se había convertido a Jesucristo en el ministerio de Pablo en Filipos. Y había llevado su fe hasta Colosas. Y había sido una persona muy importante en lo que era la fundación de la iglesia en Colosas, las iglesias que estaban cerca de la región. Incluso en su casa había un lugar donde se reunía la iglesia, lo vemos en los primeros versículos. Verso 2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Se reunían en hogares. Y dice, tú mismo te me debes. La deuda de este hombre era una deuda espiritual. Le debía a Pablo el hecho de que Pablo le había compartido el Evangelio y lo había guiado a los pies de Jesucristo. El Evangelio se trata de una deuda que es cancelada. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 18 una imagen que presenta el Señor Jesucristo de dos deudores? Vayan ahí por favor conmigo por un momento, dejen un señalador o algo aquí en Filemón y vayan por favor a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante. Mateo 18, verso 23 en adelante. Para no leer todo el relato, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del perdón. Estaba hablando de cómo debíamos perdonar, cuál debía ser nuestra actitud al perdonar, buscando a la oveja perdida, esa actitud de buscar con el deseo de encontrar esa relación que se ha roto. Y debemos perdonar de manera indiscriminada, 70 veces 7 le dijo a Pedro. Y ahora le cuenta esta historia de los dos deudores. Uno se acercó al rey y debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, lo busqué. Un talento era el equivalente a 20 años de trabajo. O sea, un talento son 6.000 denarios. Un denario es lo que se le pagaba por un día de trabajo a una persona. Un talento, 6.000 denarios. 6.000 denarios, yo había dicho que son
17 años de trabajo cuando prediqué sobre este texto. Pero no había contado que ellos no trabajan el sábado. Así que sacando el sábado, sacando el domingo, es el equivalente para nosotros de 20 años de trabajo. Un talento, 20 años de trabajo. Y este hombre le debía al rey 10.000 talentos. Explota nuestra mente. 10.000 talentos es el equivalente a 200.000 años de trabajo. ¿Cuántas vidas tendría que vivir para pagarlo? Es una locura, es una deuda impagable. Se presentó al rey y le dijo, verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. Dice que el Señor de este siervo, movido a misericordia, canceló su deuda. Dijo, no debes nada. No le hizo un plan de pago. Dijo, no me debes nada. Este hombre salió con la deuda cancelada y se encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. Un denario, un día de trabajo, 100 denarios, 100 días de trabajo, aproximadamente 3 meses y medio, 3 meses y cuarto. Tenés razón. 4 meses de trabajo. Y dice que agarrándolo, haciéndolo, lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Fíjense la respuesta, verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En el español es el igual que en el original. Es una copia, palabra por palabra, de lo que momentos antes él le había dicho al rey. Mas él no quiso, verso 30, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta ahí nos quedamos. ¿Conocen el relato? ¿Saben cómo termina? Ese siervo malvado no quiso perdonar. No es que no podía. Su deuda personal, impagable, había sido pagada. Y la deuda de su consiervo era pagable. Se podía hacer un plan de pago para que recupere la inversión. Pero él no quiso, dice el verso 30. Así nuestra deuda con el Señor es una deuda impagable. Es una deuda que jamás podríamos pagar al Señor. Le debemos santidad a Dios y no podemos pagar esa deuda. Sin embargo, en la persona de Jesucristo, Él tomó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda en esa cruz. Y si confías en Él como tu Señor y Salvador, Él dice que tu deuda está cancelada. ¿Cuántos de ustedes tienen su deuda cancelada? Esa deuda de pecado. Pero salió ese siervo con la deuda cancelada y encontró a un hermano en Cristo, hagamos el paralelismo con nosotros, que le ofendió en algo. Y le dice, hermano, perdóname. Como dijo ese siervo, no quiso. Verso 30. Hermano, perdóname. No sé. O esto que me hizo jamás lo podría perdonar. Es el mismo paralelismo. Hay una deuda increíble que Dios nos perdonó. Cualquier otra deuda que nos hayan hecho, cualquier ofensa que nos hayan dado, no tiene comparación con la deuda que se nos ha perdonado a nosotros. Entonces estamos en deuda de obediencia, primeramente al Rey que nos perdonó. Como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar a otros. Pero acá hay otra clase de deuda.
Dice, tú mismo te me debes. Filemón no habría conocido al Señor Jesucristo de la manera que lo conoció, a no ser por el ministerio, la influencia del apóstol Pablo. Hermanos, ninguno de nosotros llegó a conocer al Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tuvo esa deuda cancelada por nuestra inteligencia. Ninguno se despertó una mañana y dijo, ahora entiendo que soy pecador. Alguien vino y te habló. Alguien vino y te dijo que sin Jesucristo estabas condenado a una eternidad en el infierno. Tal vez no fue uno solo, tal vez fueron varios que te dijeron este mensaje que es de salvación para el que cree y condenación al que rechaza. Tal vez tus padres, tus familiares estaban orando durante años para que conozcas al Señor. Tal vez algún desconocido se paró detrás de un púlpito, predicó lo que él creía era el mensaje de Dios. Alguien Dios utilizó para que vayas a los pies de Jesucristo. Alguien Dios utilizó para que tu deuda sea cancelada por el Rey de Reyes. Y estás en deuda. Yo personalmente creo que estoy endeudado. Se dice hasta la coronilla, pero me pasé. Estoy inundado en deudas. Yo le debo a mi pastor, ustedes lo conocieron, Barry Corts. Durante 15 años él invirtió en mi vida indiscriminadamente. Cuando yo me portaba bien y cuando no. Yo estoy en deuda con los maestros de las Escrituras. Personas que se dedican a estudiar las Escrituras y a compartirlas. Cada conferencia que he ido es el fruto de personas que han estudiado, se han preparado y me han compartido algo que a mí me ha enriquecido espiritualmente. Y estoy en deuda. Vengo de contraer más deuda. Esta semana estuve en una conferencia. Y tanto la iglesia que lo organizó como el conferencista que vino no nos cobró absolutamente nada. Y yo estoy en deuda con ellos. Estoy en deuda con mi esposa. Yo no sería el hombre que soy si no fuera por ella. Estoy en deuda con mis hijos. Ellos forjan a fuego el carácter de Jesucristo en mí. ¿Con quiénes estás en deuda? Debes reconocer esa deuda. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser y seguramente será tu cónyuge. Tus amigos que aman al Señor, estás en deuda y no vas a poder perdonar si no reconoces esa deuda. La primera motivación para perdonar que Pablo le recuerda a Filemón es que él tiene una deuda con el Rey de Reyes que le perdonó y con las personas que lo llevaron ante el trono de la gracia. El segundo motivo para perdonar es que puedo tener la oportunidad de bendecir a través del perdón. Verso 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, lean la palabra conmigo. Conforta mi corazón en el Señor. Son las mismas palabras del verso 7. Vayan ahí conmigo, está del otro lado de la página. Pues tenemos gran gozo, Filemón, verso 7, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Han sido animados los corazones de los santos. Han sido revitalizados los corazones de los santos. Santos que habían estado heridos por el amor de este hombre, habían sido confortados. Habían tenido descanso. Y cuando uno está dispuesto a perdonar a su hermano, no solamente le está diciendo, bueno, te perdono y ya está, sino que lo haces porque tenés una deuda con Dios, tenés una deuda con otros de perdonar al otro, pero también tenés la oportunidad de bendecir al otro. ¿Alguna vez no te han perdonado?
¿Ha pasado de que te han dicho, todavía no puedo perdonarte? Me ha pasado. Me ha pasado que en mi cara me han dicho, no te perdono. Y así como tu corazón, mi corazón, se estrujaba. Era como que alguien lo había agarrado. ¿Vieron cuando un trapo uno lo estruja y sale todo y queda seco? Así sucede cuando no nos quieren perdonar. La persona que viene a pedirte perdón y lo hace como lo hizo este hombre Onésimo, arrepentido de corazón, con un entendimiento transformado y determinado a que no va a volver a lastimarte, cuando viene a pedirte perdón y le decís no te voy a perdonar, su corazón es estrujado. Uno queda como seco. Uno venía buscando el perdón, uno venía buscando la sonrisa del otro lado, uno venía buscando la restauración, la redención, y se encuentra con un muro. Cuando estás perdonando, recordá que tenés la posibilidad de bendecir a alguien que lo necesita. Otro motivo para perdonar es que tenemos la necesidad de obedecer. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿En qué Pablo confiaba? Que le iba a motivar a Filemón a perdonar. Primero, en que él tenía una gran deuda y le estaba recordando. Segundo, de que él iba a querer bendecir a los santos, porque era una costumbre en su vida. Y tercero, él estaba confiando en su obediencia. Hermanos, la palabra de Dios nos indica de que debemos perdonar. ¿No me creen? Vayan a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. No quisiera que en tu mente estés pensando, bueno, yo voy a perdonar porque pastor dijo que hay que perdonar. Mateo capítulo 6. Si tenés las palabras de Cristo en rojo, vas a saber entonces de quién está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Aquí. Este es el Padre Nuestro, una oración modelo. Dice el verso 6 de Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por palabrería o habladuría serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que le pidas. Vosotros pues oraréis, es un imperativo, así, es un mandato. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer punto, la gloria de Dios. Venga tu reino. Segundo punto, el dominio de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El gobierno de Dios sobre mi vida. Ahora cambia y verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las primeras tres peticiones son acerca de Dios, de su gloria, de su soberanía y de su dominio sobre mi vida. Y ahora es para mí, estoy pidiendo para mí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. En otra parte del Evangelio dice nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Jesucristo,
que nos creó a su imagen y semejanza, sabe exactamente con qué vamos a estar luchando. Lo dice en el verso que sigue, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No quedan dudas. Dios nos manda a perdonar. Dios exige que perdonemos. Y una motivación para hacerlo es que queremos ser obedientes. Verso 21 de Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia. Otra motivación para perdonar es el reconocimiento de que tengo una responsabilidad de hacerlo. Verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo le está diciendo, espero que perdones. Yo sé que vas a perdonar, confío en que perdones, pero cuidado, yo voy a ir. Me fascina esto. Pablo está confiando completamente en que lo va a hacer y lo vas a hacer bien. Pero por las dudas, recordá que yo voy a ir. Yo me voy a enterar si perdonaste o no. Yo voy a saber cómo perdonaste o no. La confianza de Pablo en lo que él está haciendo, la confianza que pone en este hombre llamado Filemón. Pablo no miente, Pablo no adula simplemente. Él cree lo que está diciendo, pero también le está diciendo, tenés una responsabilidad. Yo voy a observar si hiciste lo que Dios espera que hagas. Y hay personas que están observando tu vida, hay personas que están observando mi vida para ver si hacemos lo que Dios espera que haga. ¿Nunca les sucedió, sé que no a ustedes, pero a algún otro creyente en el colegio o en el trabajo, que hace o dice algo fuera de lugar y enseguida el resto de las personas es como, vos no podés hacer eso porque vos vas a la iglesia? El incrédulo ignora lo que es su responsabilidad, pero es el que más sabe de cuál es tu responsabilidad. Él puede detectar enseguida cuáles son tus pecados. Así que si querés que alguien sea honesto y te diga qué cosas andás mal, o pregúntame a mí o pregúntale a un incrédulo. Él lo sabe y te va a decir, tenés una mala actitud. Te va a decir, eso que dijiste no está bien. Te va a decir, te están mirando otras chicas, otros chicos. Hay que tener cuidado, porque vos vas a la iglesia. El nombre de Cristo está en juego. Y no queremos que se manche. Otra motivación para perdonar es que tenemos una responsabilidad. Otra motivación para perdonar es la importancia de la comunión entre los creyentes. Versos 23 en adelante. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya habíamos hablado del rol de cada uno, lo que había sucedido con cada uno. Pero me llama la atención que habiéndolo puesto en la lista de Colosenses, ahora lo vuelve a poner en una carta personal a Filemón. Le está poniendo rostro a la comunión. Esa relación que tenés con Marcos, con Aristarco, con Demas, con Lucas, con Epafras, esa relación que tenés de comunión puede peligrar si no querés perdonar. Tu relación con tus hermanos puede peligrar si no estás dispuesto a perdonar. La palabra de Dios dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz.
Y si preguntáramos esta mañana, ¿quiénes quieren guardar el vínculo de la paz? ¿Quiénes quieren estar solícitos a que haya comunión y hermandad y preocupación genuina unos por otros en la iglesia? Hiciéramos una invitación, todos pasarían adelante. Todos levantarían su mano diciendo, yo quiero que eso suceda. Y eso se logra solamente con el perdón. Es una motivación para perdonar, el guardar la comunión entre los creyentes. Verso 25. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La última motivación para perdonar es la necesidad de la gracia. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos no merecemos la gracia de Dios. Justamente por eso es gracia. Gracia es darle a una persona algo que no merece, algo por lo que no ha trabajado, algo que no se ha ganado, pero lo necesita. Cuando venga esa persona, y va a venir, arrepentida de corazón, con un entendimiento transformado de que hizo lo malo, y con una firme determinación a que no va a volver a lastimarte, necesitas recibirle, necesitas restaurarle, darle la oportunidad de que haga la necesaria restitución, que rompa lo que rompió, que arregle lo que rompió. Y cuando sientas que no tenés las ganas de hacerlo, recordá, vos tenés una deuda impagable. Con Dios primeramente y con aquellos que te han llevado al trono de la gracia. Vos tenés en ese momento la oportunidad de confortar el corazón de alguien que está necesitando ser perdonado. Vos tenés la necesidad de obedecer al Rey de Reyes y el Señor de Señores en su mandato de perdonar a los demás, así como Cristo nos ha perdonado. Vos tenés una responsabilidad. Hay hombres que te están mirando, hay mujeres que te están mirando, hay niños, pueden ser tus hijos, tus sobrinos, que te están mirando y ellos quieren ver si estás dispuesto a perdonar de verdad o no. Sos la persona que puede cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en su iglesia. Recordá que necesitaste de la gracia. Y en ese momento que alguien te pregunta, ¿me perdonás? Simplemente está pidiendo gracia. Porque no merece tu perdón. Pero vos podés dárselo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esa deuda incalculable que tú cancelaste por nosotros. Padre, al recordar eso, ya es motivo más que suficiente para ir y perdonar a quien lo pide. Al recordar tu sacrificio en esa cruz, no necesitaríamos más argumentos, pero has dejado en tu palabra un recordatorio, un combustible que alimenta el deseo y la necesidad de perdonar a quien viene buscando el perdón. Señor, que no desaprovechemos esa oportunidad de confortar el corazón de los santos. Padre, que no desaprovechemos esa oportunidad de obedecerte en tu mandato. Que otros al ver nuestras vidas puedan reconocer que tú eres el que toma las decisiones en nuestra vida y no nuestras emociones o sentimientos. Padre, que podamos ver que nuestro ejemplo al perdonar al hermano alimenta la comunión de la iglesia. Y Padre, tenemos una necesidad constante y diaria de tu gracia. No tenemos el derecho de negar esa gracia a otro.
Señor, ayúdanos a perdonar. Queremos hacerlo, pero no sabíamos cómo. Te agradecemos por tu palabra que alumbra nuestro camino y nos guía paso por paso de qué es lo que tú esperas de nosotros. Te agradecemos porque ella alumbra nuestras vidas y te pedimos que si nuestro corazón está frío y endurecido, podamos, Señor, clavar las verdades de tu palabra para que pueda volver a latir. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino también para perdonar a aquel que lo busca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.